hace más de 20 años que por una reforma constitucional los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución. ¿Qué implica eso? Que si México firma un tratado internacional y algún precepto constitucional va en contra de ese tratado internacional, hay que modificar la Constitución. Entonces, están igualitos. Cuando un artículo va contra un tratado internacional, ese artículo se tiene que dejar de aplicar porque es inconstitucional o inconvencional. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles eran las posibilidades jurídicas amplias y no reducidas? Pues cuando vean. Era una similar a esa porque quería saber si solamente aplicaba para la legitimación. ¿Qué? Las consecuencias jurídicas. No hemos visto los efectos del matrimonio. ¿Qué otra cosa? No. Si ya dentro del matrimonio alguno de los dos perdía el disco rubio, ¿se podía volver a casar? O, bueno, alguno de los dos se podía volver a casar que aún tenía el disco rubio. Claro. Sí. Claro. Entonces tú dices que alguien pierde la ciudadanía, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, estoy viendo los requisitos del matrimonio. Me quedé en que no hubiera gran diferencia de rango social. El siguiente requisito es que la viuda deje pasar el tiempo de luto. Es decir, que la viuda no se puede casar 300 días después de fallecido el marido. ¿Por qué no se podrá casar? Exacto. Ya dijimos que el embarazo lo más que puede durar son 10 meses, por lo tanto, para evitar el problema de desconocer quién es el padre, por eso es que la mujer debe de... Ya ven, el pendejo se pega. Ya no voy a venir con ustedes, la viuda debe dejar ese tiempo de luto para evitar justamente este problema en saber quién es el padre. Siguiente. No debe celebrarse matrimonio entre adúltera y amante. Adúltero sí se puede, pero la adúltera no. Bueno, pues yo qué chingados, yo no hice la ley. Luego, tampoco se podía celebrar matrimonio entre raptor y raptada. Ya les dije que la diferencia entre rapto y secuestro, ¿cuál es? Es con fines sexuales. Entonces, en Roma estaba prohibido el que entre el raptor y la raptada se llevase a cabo el matrimonio. A diferencia de lo que pasaba en México cuando existía el delito de rapto, porque el delito de rapto ya no existe. Pero cuando existía el delito de rapto, una causal para que el delito de rapto ya no fuera perseguido es que se casaran. Entonces, de esa manera, porque obviamente como se había raptado, pues imagínense el escándalo en la sociedad. ¿Cómo se cogieron a mi hija sin casarse? Entonces, como era un delito contra el papá, no contra la hija, sino contra el papá, entonces la manera en la cual se extinguía ese delito era casándose con la raptada. Afortunadamente, hace muchos años ese delito ya no existe. Y en esta ocasión, si hubiera rapto, que es tener relaciones sexuales con alguien a través de la fuerza, evidentemente es violación. Cuando estaba en la sala penal, hubo un asunto en la cual, y esto para que se lo graben bien los pendejos hombres, llegar
siempre no, güey, ya estamos hasta encuerados. Y procedió. Pues él fue violación. Lo curioso es que llegó una sentencia de amparo después de que yo lo condeno, dice, con un voto particular. Eso quiere decir que en el amparo no estuvieron de acuerdo uno de los magistrados federales. Y decían, no, pues es que no se vale. Si ya llegaron al hotel, pues ya dio su consentimiento. No me chingues, ¿cómo crees? Yo dije, imagínate, voy a sacar una copia certificada y ya si entramos al hotel te chingaste. Pues evidentemente no. Y esto grábenselo bien. Cuando es no, es no. Ni tantito, ni poquito, ni perdona. No es no. ¿Ok? Porque luego, ay, es que no, mi hijo era tan bueno, pero no sé por qué esa muchacha tan desgraciada. Sí, a huevo. Pero bueno. Tampoco se podía celebrar matrimonio con quien hubiera hecho voto de castidad. Obviamente, pues, el fin primario del matrimonio es la procreación. Entonces, si alguien hizo voto de castidad, pues no tiene sentido el llevar a cabo el matrimonio. Tampoco se podía, dime. ¿La Iglesia Católica fue de las primeras en instituir este voto o previamente? El voto de castidad es desde los persas. Dependiendo del tipo de Dios del cual eran sacerdotes o sacerdotisas, se imponía o no voto de castidad. Los sacerdotes de Baal en Persia tenían voto de castidad. Los sacerdotes de Cibeles tenían voto de castidad. Las sacerdotisas, las vestales, las sacerdotisas de Vesta tenían voto de castidad. O sea, es muy antiguo el voto de castidad. En la Iglesia Católica, el voto de castidad se impuso ya muy tardíamente. Se impuso aproximadamente en el siglo VIII, siglo IX después de Cristo el voto de castidad. Antes los sacerdotes perfectamente se podían casar. ¿Qué era lo que sucedía? Que cuando el sacerdote se casaba y moría, su familia reclamaba los terrenos del templo. Entonces la iglesia dijo, no, obviamente no, ¿verdad? O sea, esos terrenos te los dieron porque eres sacerdote de la iglesia, no porque eres pendejo ahí X, ¿verdad? Entonces, ese realmente es el motivo por el cual la Iglesia Católica impone el voto de castidad a los sacerdotes, por estos problemas que surgieron ya muchos siglos después de iniciado el cristianismo. Bueno, tampoco se puede celebrar matrimonio entre el gobernador y una mujer de su provincia. Esto era para evitar tráfico de influencias. Y por último, tampoco se podía celebrar matrimonio con un soldado. Porque una vez más, la idea de la celebración del matrimonio es formar una familia. Y al soldado lo más probable es que lo maten, ¿verdad? Entonces, para evitar dejar familias desamparadas, estaba prohibido. Hasta que dejaba el servicio militar ya podía contraer matrimonio. El matrimonio tenía dos modos de celebración. Podía celebrarse cum manu o sine manu. El matrimonio cum manu se celebra cuando la mujer pasa bajo la patria potestad del pater familias del marido o de su marido. Entonces, allí se celebra el matrimonio cum manu. Ya dijimos que los pater familias son los que se ponen de acuerdo en cómo se va a celebrar ese matrimonio. Entonces, reitero, en el matrimonio cum manu, la mujer pasa bajo la patria potestad de su marido o de el pater familias de su marido. En cambio, cuando el matrimonio se celebra sine manu, la mujer sigue perteneciendo a la domus de su pater familias. Igualmente, esta
esta forma, cuando sigue perteneciendo a la domus de su paterfamilias, va a seguir participando de las fiestas de esa domus, de las festividades religiosas, del rito, etc. Entonces, todo su patrimonio seguirá siendo de su paterfamilias. Estos son los modos de celebración. Pero había formas de celebración. Las formas es la manera en la cual se lleva a cabo el matrimonio. Y las formas de celebración eran tres. Se podía celebrar por confarratio, se podía celebrar por coencio o se podía celebrar por usus. La confarratio era una ceremonia religiosa en honor a Júpiter, presidida justamente por un sacerdote de Júpiter, en la cual los contrayentes se dicen frente al sacerdote de Júpiter frases sacramentales, frases establecidas en la ley, y después de que han hecho esto, se comen un pastel de trigo, porque Júpiter también era el dios del trigo. O sea que la confarratio es una boda igualita a la de ahora, idéntica, hasta con pastel. Entonces, cuando ustedes van a las bodas, o tengan la suya, desoyendo mis advertencias, el pastel. Y cada vez que parten el pastel siempre es un homenaje a Júpiter. Todas esas cosas que se siguen haciendo el día de hoy es por la confarratio que copiaron los cristianos. Bueno, la coencio. La coencio es una remembranza de la compraventa de la mujer. Entonces, el marido pagaba un precio al paterfamilias de la mujer. Pero las palabras estaban modificadas. En vez de producir la propiedad en favor del marido, lo que se producía era la manus en favor del marido. La confarratio originalmente solamente la podían utilizar los patricios, pero como los plebeyos eran tan pinche tercos también que querían casarse a huevo, entonces utilizaron la coencio. Y por último tenemos el usus, y este matrimonio se presenta cuando la mujer convive ininterrumpidamente con su marido durante un año. En ese momento cambia de nacionalidad doméstica. No es que sea un matrimonio que opere por el simple transcurso del tiempo, porque requiere el consentimiento de los contrayentes. No solamente porque alguien viva conmigo durante un año se convierte en mi esposa, tiene que haber consentimiento de que queremos ser esposos. Bueno, eso podría ser justamente como la actualidad para ti, por ejemplo, la nacionalidad de un estadounidense, por ejemplo. Me parece que tiene que haber ciertos requisitos, como justamente tipo así, que tienes que vivir con la persona tanto tiempo y que todo, bueno, que no solo es eso, sino, no sé quién va la verdad, pero tiene que checar que realmente se checa. En Estados Unidos, si tú te quieres casar con una gringa o un griego, entonces primero te ponen un chingo de trabas si eres extranjero, porque lo que van a pensar es justamente que lo que quieres es una gringa. Eso es lo primero. Entonces vamos, un montón de trabas. Si logras pasar todas esas trabas y te casas, está prohibido que salgas de Estados Unidos 2 años. 2 años. Y además en esos 2 años, cada pinche mes te va a ir a visitar un güey del servicio exterior, cabrón, de Estados Unidos, del Departamento de Estado.
Estado para ver si es cierto que viven como esposos. Porque si no, lo que estás tratando es de defraudar al Departamento de Estado. O sea, sí está súper cabrón, es completamente diferente. Dime. En Roma, como que qué fin tenían en el uso. Que Casarse. pero era como el objetivo de obtener la ciudadanía romana. No, solamente, a ver, ¿quién puede casarse? Los ciudadanos romanos. Entonces, Por eso me refiero a Roma. solamente los ciudadanos romanos. O sea, agarramos y decimos, ¿sabes qué? En lugar de hacer esa pinche fiesta asquerosa y como no te quiero comprar, ¿qué te parece si mejor vivimos juntos para casarnos? Y ya. ¿No? De hecho, fíjate, en México es el mismo problema cuando un extranjero se quiere casar con un mexicano. O sea, es un pedo cabrón. No te ponen realmente tantos problemas para casarte porque el pinche pues del registro civil le vale pito. Pero cuando tú ya vas al INAMI, al Instituto Nacional de Migración, para tratar de cambiar tu situación migratoria, sácate, cabrón. O sea, es un pedote. Porque es lo mismo, hay mucha gente extranjera que quiere adquirir la nacionalidad, aunque para los mexicanos parezca pinche ser mexicano. Hay muchos países mucho más pinches que México, y entonces dicen mejor quiero ser mexicano. Entonces, igualmente, todos estos extranjeros se les va a hacer una revisión periódica y también te vas a tardar bastante en que te den la nacionalidad mexicana. En primer lugar, la ciudadanía. Bueno, entonces, estos son los modos de celebración y estas son las formas de celebración del matrimonio en Roma. Ahora sí, ya que están ustedes muy ansiosos, vamos a estudiar los efectos jurídicos del matrimonio. En primer lugar, el primer efecto jurídico del matrimonio. Los cónyuges se deben fidelidad. Cosa que en el concubinato no. En el matrimonio se deben fidelidad. Sin embargo, se castiga con mayor severidad a la mujer que al hombre si es infiel. ¿Por qué? ¡Exacto! Muy bien. Porque puede introducir sangre extraña en la familia. En cambio, el hombre, por más intentos que haga, pues no. Podrá introducir su sangre en otras familias, pero en la propia, no. Es, pues claro, reitero, esto es en Roma donde no había aún exámenes de ADN. Actualmente, pues estas mamadas pues, ya da lo mismo. Y hay tantos métodos anticonceptivos que pues, hay que se embaraces por pendejo. Bueno. Segundo efecto. La esposa tiene el derecho y el deber de vivir con el marido. Derecho y deber. Eso implica que si está en otra casa sin su permiso, el marido puede traerla por la fuerza. Ya siguen casados y ya no se soportan y se va a vivir a casa de su mamá, voy por ella por la fuerza. Porque es su deber vivir con el marido. Entonces, ese es otro efecto que no pasaba en el concubinato, ¿verdad? Allí si la concubina dice chingas a tu madre, pues no hay manera que yo te con ella. Bueno. Además, los cónyuges se deben mutuamente alimentos. Esto ya lo sabíamos. Y también ya habíamos dicho que los alimentos se determinan de acuerdo a las posibilidades del acreedor, del deudor y las necesidades del acreedor. Entonces, si el deudor alimentario requiere, o sea, tiene muchas posibilidades y el acreedor necesita mucho alimento, mucha cantidad por alimentos, se van a fijar de acuerdo a esas dos situaciones, tanto las posibilidades como las necesidades de las dos partes. Como yo les conté en alguna ocasión, a mí me tocó hace muchos años llevar un asunto en el cual los alimentos eran de $1.000.000 al mes. Entonces, hay quien solamente dará 500 pesos, me parecerá muchísimo, y hay quien dará $1.000.000 y dirá, ese es el cambio. Eso, cada quien de acuerdo a la liga en la que vive.
Bueno, aquí sí, en el concubinato, ambos se ponen menos. Los hijos caen bajo la patria potestad del padre, cosa que no pasa en el concubinato. Entonces, un efecto jurídico del matrimonio, justamente, ya lo saben ustedes, es este. Siguiente. Los hijos siguen la condición social del padre. Recordemos que Roma era una sociedad aristocrática en la cual estaba dividida por clases sociales perfectamente bien determinadas. Estaba la clase senatorial, estaba la clase consular y las familias pertenecían a distintas clases sociales. Entonces, los hijos, por el simple hecho de haber sido procreados y nacidos en el matrimonio, van a ser de la misma condición social que el padre. Siguiente. Perdón, ¿en el concubinato también? En el concubinato están hasta exentos de la patria potestad. Entonces ellos ya son sui juris. Los cónyuges no pueden hacerse regalos. Si uno lee esta cita en el digesto, donde explica el por qué los cónyuges no se pueden hacer regalos, el digesto dice, para que no se priven de sus cosas por mutuo amor. La realidad es que muchas veces pasaba en Roma que las mujeres les pedían ciertas cosas a los maridos para acceder a tener relaciones sexuales. O sea, prostitución disfrazada. Por eso es que se prohibió que se hicieran regalos. Posteriormente lo que sucedió, porque al final la gente, igual que en México, los romanos eran muy creativos, en eso nos parecemos mucho. Lo que sucedía es que cuando el marido debía muchas cosas, tenía muchos acreedores y ya le iban a quitar los bienes, se los regalaba todos para que no se los fueran. Entonces, se prohíben hacer estas donaciones. Esas donaciones, al estar prohibidas, son nulas y los acreedores te pueden cobrar. Pero esta prohibición es después de muchos siglos, y en México también está prohibido que los cónyuges se hagan regalos. Para que se hagan regalos entre cónyuges se necesita autorización del juez. Dime. Entonces, ¿los regalos de aniversario es ilegal? Claro. Todos los regalos están prohibidos a menos que haya autorización del juez. Todas estas cosas, si se fijan, como la ignorancia no es excluyente de responsabilidad, lo que pasa en todos lados es que vale madre. Pero cuando nos metemos en un problema, ay, es que yo no sabía, ¿para qué nos preguntamos? Entonces, estamos, una vez más, y les reitero, ven cómo el problema siempre no es de que la gente sea mala, sino que es pendeja. Por eso es más común que se hagan regalos en línea directa, ¿no? Para poder dilapidar bienes o cosas así. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando a mí me dona, cuando una persona recibe una donación de sus padres o de sus abuelos, están exentas de impuesto. Cuando yo recibo una herencia, el impuesto que tengo que pagar es menor a que si yo estuviese adquiriendo algo a título gratuito. O sea, si alguna otra persona me regala, pero siempre tengo que pagar impuestos. Pero sí, los regalos entre ascendientes y descendientes están libres de impuestos. Entonces, cuando reciben un depósito en efectivo en su cuenta, si es de su papá o de su mamá, ese no va a pagar impuestos. Si es de cualquier otra persona, sí va a pagar impuestos, el 33% de impuestos a fuerza. Que esas son las cosas que, miren, como abogados uno tiene que saber de todas las materias, porque si yo aconsejo a mi cliente hacer una pendejada y no va y la hace, el responsable soy yo, y a mí me pueden demandar o fincar hasta responsabilidad penal por estar aconsejando algo por pinche ignorante. ¿Podría ser considerado como negligencia eso? Es absolutamente negligencia. Entonces,
consejo para cometer un delito, el responsable soy yo, porque yo soy el autor intelectual. Yo le estoy diciendo, haz esto, y el otro va y lo hace. Dice, a la hora, ¿por qué hiciste esto? Porque mi abogado me lo recomendó. ¡Sas! Uno también tiene la misma responsabilidad que el otro, porque yo le dije que lo hiciera. ¿Ok? Dime. ¿Cuál es la consecuencia de hacer un regalo entre cónyuges? Que es nulo. Nada más, ¿te parece así como...? O sea, Es que ¿sabes cuál es el problema cuando dicen, no somos eso? Ahí te va. Imagínate que te casas y tu cónyuge te regala una casa, ¿vale? Y no le pide autorización al juez. Y entonces tu cónyuge lo demandan y llegan y te quitan tu casa por no haberle pedido autorización al juez porque ese regalo es nulo. ¿Tú crees que no pasa nada? Y eso pasa todos los días. Porque la gente no tiene cuidado de pedir autorización, las autorizaciones que se den. O sea, cuando a uno le parece que algo que es nulo es nada, pues mi cliente va a tener un pedo bien grande. Bueno, dime. Es muy largo el procedimiento para pedir el requisito Meto un escrito con el juez de la familia, le digo, oye, le quiero regalar a mi esposa tal cosa, dame chance. Y sale así, hasta los 3 días. No, es así, qué cosa tan horrible y engorrosa, ¿no? Bueno, además les tengo que decir, mira, no tengo deudas, etcétera, ¿no? Entonces, el juez la donación no pasa nada. Incluso, miren, por ejemplo, también hay una ley para que los funcionarios públicos no reciban regalos de determinada cantidad, o no reciben, ahora actualmente no se puede recibir ningún regalo. Cuando López Portillo era presidente, fue cuando salió esta ley, en donde no podía un funcionario público recibir regalos de más de 1,000 pesos. Entonces llegaron con un coche a regalárselo al presidente. Y dice, señor presidente, su cumpleaños, le venimos a regalar este coche. Y el presidente dijo, no puedo aceptarlo, porque la ley me lo impide. No me diga, señor presidente, pues no se preocupe, se lo venden 100 pesos. Me lo venden 100 pesos, se lo venden. No tendrá otro. Eso fue real. Cuando yo hago esto, eso se llama simular. Cuando yo simulo algo, eso también es nulo. Y me van a aplicar todas las sanciones que la ley prevé. Porque si la ley está prohibiendo que yo reciba regalos y yo estoy fingiendo que estoy comprando algo a un precio sumamente menor al que tiene, entonces también estoy en la misma hipótesis legal. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente. La esposa no puede ser fiadora del marido. Ah, por cierto, y antes de seguir en este efecto, los regalos entre cónyuges son revocables en todo momento. O sea, si se pelean y se sabes que ya no quiero que tengas eso, regresa. Revocables en todo momento y sin causa justificada. Porque normalmente cuando yo regalo algo y quiero revocar la donación, tengo que tener alguna causa establecida en la ley. Entonces, si no está dentro de estas causales, no puedo revocar la donación, pero entre cónyuges son revocables en cualquier momento. Dime. En Roma también era la consecuencia jurídica también era que el regalo era nulo, entonces. Claro. Y se les aplicaba una sanción si descubrían que se estaban haciendo. Pues no les quitan los bienes, ¿qué más sanción quieres? Gracias. Bueno, ¿qué es la fianza? A ver, ¿qué es fiar? Yo no me fío de ti. Una fianza viene justamente de la palabra confianza. Y las fianzas se presentan cuando una persona
se compromete a pagar una deuda si la otra no la paga. Entonces, yo voy a ser fiador de otra persona. Yo tengo confianza, o sea, es mi compadre, y le piden un fiador. Yo digo, no, compadre, yo soy su fiador, ¿cómo chingada madre? No, porque usted no va a dejar de pagar nunca. Entonces la fianza es una deuda sustituto. El deudor sustituto siempre es el fiador. Primero le tengo que cobrar al deudor principal y luego le cobro al fiador en caso de que el deudor no me pague. Entonces, la esposa no podía ser fiadora del marido nunca para protegerla. Porque si el marido ponía en peligro el patrimonio de la familia, entonces la esposa debería poder conservar sus bienes. Por eso es que estaba prohibido que la esposa fuera fiadora del marido, para protegerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente. Además hay otra cuestión. Miren. A diferencia de lo que pasa con las niñas que están aquí sentadas, que tienen la oportunidad de venir a la universidad, la realidad es que no solamente en Roma, sino en nuestro país, la mayor parte de las mujeres no tienen la posibilidad de estudiar. Entonces, al no tener la posibilidad de estudiar, tampoco muchas tienen la posibilidad de trabajar. Las ponen siempre a hacer trabajos de casa, trabajos domésticos. Entonces las mujeres, la mayor parte en este país y con mayor razón en la antigüedad, no tenían ninguna experiencia de negocios. Entonces la ley tenía que defender, o tiene que defender, a la mayor parte de estas mujeres que no estaban en la posibilidad de conocer cómo se llevaba a cabo un negocio y que el marido, con decir nada más firmar, pues la otra firmaba sin saber ni siquiera lo que estaba firmando. Incluso eso pasa el día de hoy. Por eso es que antes en México se exigía que si la mujer iba a celebrar un contrato le tenía que pedir permiso a su marido. Eso se abolió en 1975 por el Año Internacional de la Mujer, diciendo que era retrógrada y que iba en contra de las mujeres, etc. Y a mí me parece que lo único que hicimos fue desproteger a muchas mujeres. A mí me parece que debimos haber puesto requisitos para que todo el mundo pueda celebrar un contrato, porque yo creo que en general nadie puede celebrar un contrato. Todos los que celebran un contrato son una bola de idiotas que no saben ni siquiera lo que están haciendo, salvo cuando compran chicles. Y hasta así luego los compran mal. Pero si yo voy a sacar un contrato de crédito, pues como que debería de entenderlo primero antes de firmarlo, ¿no? Y debería de saber que es un interés compuesto, que es un interés indexado, que es un interés, o sea, todas las bolas de pinches intereses que hay, ya yo voy y firmo feliz. Y pues por eso luego me va como me va. Entonces, hay muchos contratos que debería de exigirse un requisito previo para poderlo celebrar por una persona normal. En ese sentido, ¿podría ser parecido o es un ejemplo de un prestanombres o no tiene nada que ver? No, el prestanombres es otra cosa completamente. Es cuando mis bienes los pongo a nombre de otra persona, pero que no tiene que ver conmigo. Tú imagínate, tú pondrías tus bienes a nombre de tu esposa. Ah. ¿La vas a meter a la cárcel? No seas cabrón. Imagínate, me dedico al narcotráfico, ¿no? Entonces le pongo todos los bienes al nombre de mi esposa. ¿Quién se va a ir a la cárcel? La esposa, su esposa. ¿Podría ser como casarse con separación de bienes y...? En México hay dos maneras de celebrar el matrimonio. Dos modos, que es separación de bienes o sociedad conyugal. La sociedad conyugal puede ser de dos tipos. Puede ser una sociedad total o puede ser una sociedad de gananciales. La sociedad total es que todos los bienes de los dos entran, y la sociedad de gananciales es lo que obtienen a partir de que se casan y por su trabajo. Lo que obtienen por su trabajo, o porque herencias, regalos, lotería, eso no entra en la sociedad de gananciales, porque es por su esfuerzo. ¿Okay? Ahí no entra. Sin embargo, hay un artículo en el Código Civil que dice que si alguno de los dos cónyuges
se dedicó predominantemente al hogar, él tiene derecho a una compensación de hasta el 50% de los bienes del otro, porque no pudo trabajar y por lo tanto no pudo tener bienes. Entonces se debe de compensar con una cantidad considerable de los bienes del otro cónyuge. ¿Okay? Bueno, todo esto por la bola de pinches aprovechados que siempre hay, ¿verdad? Bueno, siguiente. Un cónyuge no puede acusar al otro por robo. Que eso me parece muy adecuado y civilizado. Cuando yo no entiendo de verdad, y por eso odio el matrimonio, entre otras muchas cosas. ¿Cómo es posible que si yo decidí casarme con alguien, se supone que es porque lo quiero, ¿no? Quiero a esa persona de forma tan cabrón que me quiero casar con ese güey, no importa que le apeste el hocico. Entonces, nunca entiendo cómo es posible que tengan ese odio entre ellos. Y la mayor parte de las veces es asusado o por la familia o por el abuelo. Hay que partirles la mano. ¿Pero por qué? Entonces, y lo primero que hacen, se sacó la vajilla, acúsela de robo. Entonces eso me parece lo más mal que existe. Los romanos que siempre trataban de que la sociedad viviese en armonía y con valores y con buena fe, por eso prohibía que entre ellos se acusaran de robo, para evitar justamente estos problemas que actualmente tenemos tan feos en la tele. Bueno, siguiente. Si se demandan civilmente, la condena que se obtenga en contra del otro cónyuge no puede ir más allá de las posibilidades del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo demando civilmente no lo puedo dejar sin bienes, no lo puedo dejar en la quiebra. ¿Ok? Bueno. Pues hasta aquí llegamos.